mencionabas algunos de teología, ¿no? ¿Qué podría entrar allí? Bueno, en doctrina y teología principalmente se conocen las teologías sistemáticas, ¿no? Donde pues a través de diferentes ramas, ¿no? Bibliología, cristología, neumatología, bibliología, eh, se busca por temas qué dice toda la Biblia acerca de Cristo, ¿no? O Ujú, sea, qué dice toda la Biblia acerca de la salvación, ¿no? ujú, Soteriología, qué dice toda la Biblia acerca de los tiempos finales, ¿no? Escatología. Entonces, creo que es necesario tener un panorama general, ¿no? De ujú, las doctrinas más importantes de la escritura, eh, tener un panorama general de qué es lo que dice la Biblia acerca de eso. ujú, Es necesario, por ejemplo, en una labor exegética, cuando llegas, por ejemplo, tú comentabas Juan 1, ¿no? O Juan 1.1, ujú, Juan del verbo, ¿no? De Logos, pues obviamente ese verso te va a llevar a estudiar cristología, ujú, a hablar sobre la preexistencia de Cristo, la divinidad de Cristo, ¿no? ujú, Entonces es necesario tener una teología ujú, sistemática para consultarla en este ujú. tipo de casos. Eh, ¿tú recomiendas alguna teología sistemática, alguna labor así? Pues a mí hay varias, ¿no? Sí. Bueno, ahorita seguramente mencionarás, pero Ujú. la que me gusta es la teología histórica. Mm. Se llama teología histórica, Bíblica. sistemática Ujú, y bíblica, ujú. ¿no? James De Leo James Garrett. Leo Garrett. Ujú, Vienen dos volúmenes. Ese me gusta porque viene, por ejemplo, ¿no? La cuestión de, digamos, revelación, ¿no? O sí. inspiración de la Ujú, escritura, y te hace un recuento te da un panorama cronológico de sí. cómo se ha abordado esta doctrina a lo largo de la historia, las variantes, ¿no? Ujú, O las diferencias entre una y otra, y lo deja muy abierto, ¿no? ujú, Entonces, en el sentido de que pone las cartas sobre la mesa y deja al lector el ujú. posicionarse por una u otra, Sí. sopesando esa evaluación, ¿no? Entonces a mí me parece muy objetiva Sí. en ese sentido. Y hay otras teologías sistemáticas que son clásicas, ¿no? Ujú, Como la de Berkov, sí. ¿no? Esa es una teología clásica. Eh, y bueno, otras que van saliendo, ¿no? Ahorita tú que estás más fresco en los libros, pues Ujú. puedes comentar algunas, ¿no? Sí, bueno, primero en la cuestión de la teología histórica de James Leo Garrett, como dices, es bueno un tipo de teologías así históricas porque tú puedes ir comprendiendo cómo la teología se ha ido desarrollando, ¿no? Ujú, Cómo se ha ido reformulando incluso. Por ejemplo, comentaba lo de la inspiración bíblica. Me gusta mucho también cómo lo aborda, ¿no? O sea, en el primer siglo se entendía como inspiración esto, ¿no? En el segundo siglo, desde luego el trasfondo que tuvo en la Reforma, ¿no? Todo ujú, lo que en la sola escritura, cómo se llevó a cabo. Y bueno, en el siglo XIX y XX, ¿no? Con la crítica textual ujú, y esto. Y ya en el siglo XXI está muy interesante. También, por ejemplo, en la cuestión de cristología, ujú, te va hablando de cómo las mismas herejías han ido ujú, ayudando en cierto sentido a ir poniendo por escrito ujú, formalmente lo que se cree acerca de ujú, Cristo, ¿no? ujú, Las primeras herejías como el docetismo, ¿no? ujú, Iban llevando la necesidad de poner por escrito una explicación, ¿no? Por así ujú, decirlo, formal de lo que la iglesia cree ujú, acerca de Cristo. Ya hablando de otras teologías, como dices, clásicas, Berkov, Hodge, ¿no? ujú, Que son teologías conservadoras, ¿no? ujú, Que tratan de defender las doctrinas, ¿no? Ante ujú, diferentes ataques, haciendo reflexión también de ellas. Más recientes, pues está, por ejemplo, la teología sistemática de Wayne Grudem. ujú, A mí se me hace un buen material, ya que Grudem, él explica que trata de hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? A ujú, un público que a lo mejor no tiene mucho bagaje, ¿no? En esta ujú, cuestión del estudio y todo, pero es una manera sencilla donde explica cada doctrina, cada rama,
de una manera fácil de comprender, ¿no? Con muchos ejemplos prácticos, con muchos ejemplos bíblicos, ¿no? Creo que es una buena herramienta. Y ahí también está, por ejemplo, la de Millar Erickson, ¿no? También una teología más reciente, práctica, no tan elaborada, ¿no? En términos, pero sí, también creo que son dos buenos textos, porque, por ejemplo, me ha pasado a mí a leer Berkov, a leer Hodge, hay cosas que cuestan mucho trabajo, ¿no? Que tienes que leer 3, 4 veces para comprender, pero estas teologías creo que ya son un poquito más sencillas. Sí, y siempre, nuevamente, ¿no? La cuestión de identificar la corriente doctrinal Sí. y tener una variedad de ellos, ¿no? Conozco alumnos que pues se han quedado con una, ¿no? Y dicen, esa es la buena, ¿no? Y de ahí no salen. Entonces siempre es necesario consultar varias teologías para tener ese panorama, ¿no? Que enriquece y al mismo tiempo nos lleva a reflexionar nuestro propio posicionamiento, ¿no? De que nos están dando argumentos válidos, razonables, para ver la cosa de otra manera, ¿no? Desde otro punto de vista. Entonces siempre es necesario tener varias también teologías. Para iniciar, ¿no? De estas, ¿cuáles tú recomiendas? Yo creo que la de Wayne Grudem. La de Wayne Grudem porque, te digo, es muy sencilla, o sea, es fácil de comprender. Además de que al terminar cada capítulo tiene preguntas de reflexión, ¿no? Entonces, creo que es padre porque tú puedes, o sea, si te digo, no estás en un seminario, en un estudio formal de teología sistemática, en tu casa lo puedes ir leyendo, ¿no? Puedes ir leyendo y puedes ir contestando las preguntas, ir conociendo más acerca de estos temas. Algo también interesante de Wayne Grudem, aunque sí él es conservador, eh, también pone diferentes perspectivas, ¿no? De diferentes términos, tanto en inspiración, cristología, ¿no? Los dones, ¿no? Escatología, te menciona las diferentes posturas que ha habido, ¿no? Sin atacar ninguna, sino que te da un panorama de cada una. Y también siento que lo deja un poco abierto, aunque al final él sí dice, yo personalmente sí considero esto, ¿no? Pero bueno, creo que es una herramienta recomendable por el lenguaje sencillo y por el contenido que tiene. Y el siguiente bloque, ¿cuál es? Bueno, puede ser vida cristiana y devocional, ¿no? Que llevan ya más a la práctica, ¿no? La doctrina, los diferentes posicionamientos. Dentro de ellos, pues, bueno, yo recomiendo mucho los devocionales de Spurgeon, ¿no? Ya que, digo, en su tiempo pues no había tantas herramientas, ¿no? Exegéticas y todo, pero del texto bíblico te lleva a una práctica, sí, una conclusión, una práctica sencilla, donde sí te lleva a reflexionar, a meditar sobre los pasajes, ¿no? Y creo yo que es una buena herramienta porque siempre un estudio, bueno, dependiendo del estudio, ¿no? Pero por ejemplo una predicación siempre tiene que llevar a la práctica, ¿no? O sea, una predicación expositiva creo yo que no es suficiente si se queda en eso, ¿no? Pues si se queda nada más en un estudio riguroso donde vas comentando pasaje por pasaje y te quedas ahí, pues sí, la gente va a tener mucho conocimiento, va a conocer, pero no va a llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces creo que una predicación también tiene que ser experiencial, ¿no? Donde tú motives a las personas, a los cristianos, a practicar, ¿no? Estos pasajes, estas doctrinas. Entonces creo que es una buena herramienta, un devocional, donde ya cuando tú hiciste toda esta labor exegética, doctrinal, pues puedas consultar alguno de estos eh, devocionales, meditaciones, y puedas, pues sí, tomar la de este autor, la de y ponerlo ahí, integrarlo en el estudio, en la predicación, para tratar de llevar a la persona a vivir lo que ya entendió, ¿no? Sí, y aquí por ejemplo tenemos textos
que son en sí de espiritualidad, ¿no? Sí, todo lo que puedas consultar al respecto, sobre diferentes etapas de la vida, ¿no? Estos textos pues nos van a ayudar precisamente pues a hacer frente a esas situaciones. Ya se habló en alguna ocasión, por ejemplo, de mero cristianismo, ¿no? O sea, ante esas dudas que llegan, ¿no? Como embates a la fe cristiana, ¿cómo podemos reflexionar nuestra fe? C.S. Lewis trata eso. Por ejemplo, sobre la oración hay varios textos, ¿no? Hay uno, me parece que es Editorial Kairos, que publica Orar es luchar con Dios, ¿no? Y ahí trata precisamente de este ejercicio espiritual de la oración. Eh, Otros textos que pueden ayudar en ello es Espiritualidad para insatisfechos. El título es muy curioso, ¿no? Pero me gusta porque el autor va escarbando en esas prácticas espirituales que a veces caen en la monotonía, ¿no? Entonces, ¿qué es espiritualidad, no? Y el texto pues, lo aborda, espiritualidad para insatisfechos. Otros tipos devocionales, ¿no? Como los que mencionas, ya en un programa anterior mencionaba el de Tomás de Kempis, ¿no? La imitación de Cristo, obras clásicas también, ¿no? de la literatura, El Peregrino, estos textos que nos van a ayudar pues para fortalecer también nuestra fe, ¿no? Sí, igual ahí yo recomendaría un texto de Joel Vicky que se llama Espiritualidad Puritana y Reformada. Digo, él habla, es una mini teología sistemática de lo que los puritanos en ese tiempo creían y muestra diferentes disciplinas que ellos llevaban a cabo, ¿no? Un autor que me gusta mucho cómo aborda diferentes dimensiones de la vida desde una espiritualidad cristiana es Rubén Alves. Y hay varios, tiene como 7 libritos que publica en la editorial Dabar. Y esos libros son bien ricos de leer, ¿no? Entonces, te los vas leyendo así, en un cafecito, ¿no? En el transcurso a trabajo, escuela, los puedes ir leyendo. Bueno, yo le pregunto esto a Ángel ahorita porque estás diseñando un manual de recursos para seminarios y en sí para creyentes. Cuéntanos un poquito de eso, Ángel. Sí, bueno, viendo esta necesidad, eh, principalmente en el seminario donde estudiamos, se estaba apenas empezando, ¿no? Estaba haciendo esta labor de establecer las bases del seminario y por supuesto una parte importante es una biblioteca, ¿no? Entonces al querer elaborar una biblioteca quedaba la incertidumbre, el decir es que no conocemos qué material podemos comprar o está disponible en español o si está ya descontinuado y todo esto. Y era un poquito complicado el hecho de saber qué comprar, ¿no? O saber qué incluir en la biblioteca. Entonces, bueno, ahora de este lado, ¿no? Ya en casa, pues recordé esa necesidad que hay, yo creo que en muchos seminarios, de conocer qué material está disponible en español de cada una de las editoriales y que sea relevante, ¿no? Para una biblioteca. Entonces, sí, se llevó a cabo una investigación de las diferentes editoriales que tienen una parte en español, ¿no? Entonces, por ejemplo, de CLIE, de Portavoz, de Editorial Vida, de Libros de Desafío, de Certeza, ¿no? Donde se investigó en cada una de las páginas cuál es el material más recomendable para diferentes ramas, ¿no? Como las que mencionamos hace ratito, ver que estuviera disponible y que estuviera actualizado, ¿no? Hay muchas ediciones y es necesario ver cuáles son las ediciones más recientes. Entonces, bueno, en toda esta investigación se hizo una compilación, son 300 títulos o libros recomendados y estimados como esenciales para todo seminario e instituto bíblico, ¿no? Como una base, ¿no? Basados en referencia y consulta, comentarios, doctrina de teología, incluso iglesia. Hay unos de historia del cristianismo.
hay unos de iglesia, ¿no? Entonces de ayuda al ministro, de hermenéutica, homilética. Entonces, bueno, se hizo una recopilación de 300 libros que se pusieron en un catálogo, ¿no? En un catálogo que va a ser impreso y digital, que creo que es una buena herramienta para que las personas, los seminarios, los maestros, conozcan, ¿no? El material disponible en español actual y a través de eso lo puedan adquirir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues esa fue la necesidad de por qué hacer un catálogo y bueno, ahí está ya disponible. Excelente. Y ustedes también, amigos, pueden consultarlo, pueden solicitarlo con Ángel, que es el autor. Pues gracias, Ángel, por compartir este tiempo. Gracias a ustedes, amigos, y pues sigamos, ¿no? Ahí haciendo crecer nuestra biblioteca. Inicien con algunos libros. Para la siguiente vamos a dar un tour por la ciudad para conocer diferentes librerías y mostrarles dónde pueden adquirir este material, ¿no? Así que va a estar muy interesante. Bendiciones.